Dios bendiga en este día de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy estamos de nuevo en el capítulo 13 del libro de San Juan. Hoy vamos a tomar la lectura desde el versículo 21 hasta el versículo 30 de este capítulo 13 con el tema Jesús anuncia la traición de Judas. Aunque ya antes habíamos tratado este tema, pero quise que estuviera hoy para recordarnos de cómo nosotros debemos de estar conectados a la fuente que es Jesucristo. Pues vamos a ver lo que nos dice este capítulo 13 en el versículo 21 hasta el versículo 30 acerca de la traición de Judas. Dice que habiendo dicho Jesús, recuerden que Jesucristo estaba dándole instrucción a los discípulos, enseñanza acerca del servicio cuando él lavó los pies. Entonces dice acá que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba Jesús. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, le dijo Jesús. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Recuerden que Judas era el administrador de los bienes de Jesucristo. Y dice el 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ven, aquí ya Judas tenía en su corazón a Satanás, y ya Satanás había puesto en el corazón de Judas lo que tenía que hacer, porque dice acá que inmediatamente pues dice que Judas entró Satanás a que Judas pues hiciera lo que tenía que hacer con Jesucristo. Este relato nos enseña a que nosotros cada día debemos de estar conectados a la fuente que es Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo aún, Él era Dios, pero Él vino como hombre y pensaba, gloria al Señor, pues tenía cosas, el pensamiento y cosas que eran humanas. ¿Por qué? Porque Él vino como hombre. Recuerden que Él nació de una mujer y se sujetó a sus padres. Jesucristo, Él vino a hacer lo que Dios le mandó, pero a través de lo humano, gloria a Dios. Entonces aquí vemos cómo Jesucristo, al estar conectado, al ser Dios, Él conocía todo. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que estar conectados a la fuente que es Dios para conocer todas las cosas que el Señor quiere mostrarnos. ¿Por qué? Porque quien sabe todo lo que está en nuestro corazón,
y todo lo que está en el corazón de toda persona y más aún de las personas que están a nuestro alrededor, quien la conoce es Dios y Él puede revelárnoslas a nosotros, pero a través de la comunión que nosotros tengamos con Él. Tenemos que estar conectados, ya somos creyentes, pero tenemos que estar conectados con el Señor a través de la oración, a través del conocimiento de la palabra del Señor, de las enseñanzas de Jesucristo, para poder echar fuera de nuestras vidas todo lo que no sea de Dios. Miren cómo Judas, estando incluso era uno de los que más cerca estaba, porque era el administrador de los bienes. Vamos a comprar esto. Él era que Jesús le decía, compra esto, quien le daba. E imagínense quién era Judas en el ministerio de Cristo. Y miren cómo él, estando tan cerca dentro de los 12 discípulos, él estaba con Jesús, porque ellos estaban con Jesús. Y dentro de ese cuadro interno había un traidor, y era Judas. Entonces, ¿cómo darnos cuenta dentro de nosotros que puede haber un Judas estando cerca del Espíritu, cerca de Dios, en comunión con Dios? Y no es que nos vamos a alarmar porque haya un traidor. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas y en el corazón humano se aloja lo bueno y se aloja lo malo. Así que tenemos que pedirle al Señor cada día, limpia nuestros corazones de la iniquidad, limpia nuestros corazones, que no nos inclinemos a los ídolos, que no nos inclinemos a la maldad, porque miren cuánto tiempo duró Judas ahí, pero tenía intenciones malas contra Jesús. Así también puede haber alrededor de nosotros personas que no tengan intenciones buenas con nosotros, que quieran traicionarnos, pero nos damos cuenta cuando estamos conectados a la fuente que es Jesús, a la comunión con el Señor cada día a través de su palabra, porque la palabra del Señor es como dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la palabra del Señor, que la palabra nos ayuda, es como la luz. Cuando Jesucristo entra a nuestros corazones, Él nos alumbra, pero su palabra discierne las intenciones de los corazones. Entonces, cuando estamos conociendo la palabra, vamos a tener más discernimiento. Podemos discernir espíritus malignos que estén operando en persona. Podemos discernir cosas malas que estén a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque cuando llega la luz de la palabra, alumbra, gloria a Dios. Por eso dice que lámpara es a mis pies la palabra, gloria a Dios, y lumbrera es a nuestro camino. Por eso vamos a estar cada día conectándonos a la oración con el Señor, conectándonos con la palabra del Señor que nos va dando más discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios, porque cada vez que vamos conociendo la palabra y obedeciendo a Dios a través de su palabra, estamos llenándonos más de su espíritu. Gloria a Dios. Y por el Espíritu de Dios era que Jesucristo echaba fuera a los demonios. Por el Espíritu de Dios es que podemos echar fuera lo malo de nuestras vidas. Así que conectémonos a la fuente de la palabra y a la fuente de su Espíritu. Dios te bendiga.